Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales en la Cámara Peruana de Comercio Exterior. En esta oportunidad, en el curso Habilidades Gerenciales, en la unidad 6, estamos desarrollando la toma de decisiones. En realidad, la resolución de problemas y el modelo de Edward de Bono, en el tema número 2. Entonces, de entradita tenemos que ver el panorama, la resolución de problemas, una de las capacidades más demandadas de hoy. Entonces, la actualidad en el 2020, estamos viendo cómo ha generado un quiebre entre una realidad 2019 y 2020 y ha demandado resolver este problema mayor de la pandemia en todas las empresas, en todos los negocios. Entonces, se vislumbra claramente en esta coyuntura cómo es que la resolución de problemas va a ser una habilidad gerencial de mayor demanda en estos tiempos, de manera particular en el 2020. Entonces, todas las empresas al próximo año pondrán énfasis en esta habilidad gerencial. Según el estudio Soft Skills for Talent realizado por Manpower Group, la resolución de problemas será la competencia social más valorada para el 69% de los responsables de recursos humanos encuestados. Y fíjense, por encima de la orientación por objetivos. Entonces, una habilidad tan capital como la resolución de problemas se posiciona como la primera, por encima de el trabajo en equipo, por encima de la colaboración y por encima de la consecución de los objetivos también. Entonces, eso nos dice mucho acerca de la habilidad gerencial de resolver problemas. Entonces, en el 2020 se capitaliza, se posiciona como una habilidad gerencial neurálgica. Entonces, en este curso de habilidades gerenciales, estamos ingresando precisamente a ir definiendo cómo es que se compone esta habilidad gerencial y cómo es que el gerente ha de cuidar. Entonces, lo primero que hacemos es un acercamiento a la comprensión de resolución de problemas. Es la capacidad para resolver problemas. Es la eficacia, es la agilidad a la hora de encontrar soluciones en los problemas que surjan, en las coyunturas que se presenten. En el quiebre del 2019 al 2020 nosotros lo vemos claramente. Entonces, demandamos de personas, de gerentes, de operarios, de todos los integrantes de la organización, de la sociedad, de la empresa, esta capacidad de resolver problemas capitalizada. Entonces, de forma proactiva, sin perder el tiempo, debemos encontrar soluciones más apropiadas para cada caso, pensando siempre en las repercusiones que éstas pueden tener a largo plazo. Entonces, solucionamos el problema inmediato del 2019-2020, pero vamos comprendiendo cómo esta implementación de nuevas, digamos, tecnologías, de nuevas actividades, digamos, se mantengan en el tiempo, a largo plazo. Entonces, tal como se capitaliza la habilidad gerencial de resolver problemas en estos tiempos de coyuntura, también el personal que haga gala de esta competencia, de esta habilidad gerencial, será valorada. Entonces, nosotros decimos eh, a los gerentes, nosotros decimos a los directores, a los administradores, que esta capacidad le otorga un valor agregado al personal que hace gala de la resolución de problemas. Entonces, el gerente tiene que cuidar de estas personas de mejor modo, hacerles sentir lo más cómodo posible dentro de la empresa,
Y lo que recomendamos es precisamente entregarles beneficios en las retribuciones flexibles para estos empleados, porque precisamente son empleados de valía capital en estos tiempos. Pasos para resolver un problema. Entonces, lo primero que tenemos que desarrollar es identificar el problema. Es el primer escalón para poder solucionar un hecho que podría ir mejor, siendo más eficiente, más rentable. Es imprescindible que se detecte y se especifique exactamente para que el proceso salga de la mejor forma. Entonces, identificar el problema, es decir, definirlo, determinarlo, va a ser importante. Y, digamos, auscultar exactamente, diagnosticar qué es lo que sucede. En realidad, ¿cuál es el problema? Entonces, tenemos que describir el problema, tenemos que ver cuáles son los componentes del problema y cómo es que está estructurado el problema y cómo es que ofrece esa complejidad. Cómo es que ofrece, digamos, eh, los ruidos, las barreras en la organización. Y luego analizar cada una de las informaciones que tenemos, cada uno de los datos. Entonces, hay estrategias como análisis de datos, incluso ahora tecnologizadas con el Google Analytics, o una entrevista, una junta, una reunión para analizar el problema con todos sus componentes, con los gerentes, con los empleados, análisis de campo de fuerza, de palabra clave, entonces distintas, digamos, herramientas que podemos encontrar para analizar los datos. Y también luego, como tercer paso, buscar todas las posibles soluciones. Entonces tenemos un problema, lo hemos identificado, lo hemos caracterizado y ya estamos desarrollando cada uno de los componentes. Ahora, ¿cómo podemos solucionarlo? Entonces, buscar todas las alternativas posibles. Concebir una lista de soluciones. Un ejercicio para detectar posibles correcciones es el método de los 5 porqués. Por ejemplo, encontramos un problema, podemos determinarlo auscultando cada vez con mayor profundidad hasta llegar al problema. Si hubiera un ruido, una dificultad, una barrera en atención al cliente, nosotros preguntamos por qué no se logró entregar el producto. Porque no existe un protocolo que es capaz de convencer, persuadir al cliente para optar por tal o cual producto, exponerle las bondades. ¿Y por qué no se desarrolla ese proceso? Es que no hay un manual, no hay un protocolo a seguir. ¿Y por qué no logramos al final convencer, persuadir al cliente final? Entonces, vamos aplicando hasta encontrar la razón misma del problema. Entonces necesitamos entrenamiento, coaching en atención al cliente, necesitamos un manual y implementamos todo el andamiaje de solución de problemas a partir de la técnica, por ejemplo, de los 5 por qué. Y llegamos a la raíz del problema y comenzamos a dar solución. Luego tenemos que valorar las consecuencias tanto positivas como negativas de cada una de las posibles soluciones. Ahora habrá que ir seleccionando, mirando al detalle todas esas posibles soluciones, sopesando cada detalle, los pros, los contras, el tiempo de resolución, si tenemos los recursos necesarios. Habrá que ser muy objetivos y realistas. Entonces, ¿cómo podemos implementar? ¿Qué actividades vamos a desarrollar para resolver el problema de la atención al cliente? El cliente se fue insatisfecho, nunca accedió al producto, no decidió por el servicio, ¿qué falló? Entonces, analizamos los datos, las informaciones, generamos alternativas
Valoramos la implementación del manual, de los protocolos, del entrenamiento, del coaching, cuánto demanda, qué es positivo, qué es negativo, y esa ponderación de cada una de las actividades y sus implicancias precisamente es el cuarto paso. El quinto paso, determinar ya, tomar la decisión por una u otra medida que se va a implementar. Entonces, la que más se adapte, la que sea más conveniente. Después de sopesar todas las opciones, llega el momento de elegir entre todas ellas, pero ahora habrá que llevar a la acción. Al fin y al cabo es la parte más importante. Entonces, la resolución de problemas tiene como propedéutico identificar el problema, caracterizarlo, tiene ir avisorando soluciones y luego validar positiva, negativamente la implementación. Al final, el quinto paso es tomar la decisión para resolver el problema. Y este es el centro de la resolución de problemas, el paso número 5. Entonces, aquí ya hacemos todo un andamiaje de un plan de acción, porque no es solamente tomar una decisión, escoger una alternativa, sino en qué fechas, con qué procesos, cuáles son los objetivos, cómo seguimos los pasos, cómo monitoreamos los pasos, la implementación, la organización y planificación, las tareas que se van a llevar a cabo, los responsables, y también es imprescindible en este punto. Entonces, en la implementación de la resolución del problema, precisamente es ya hacer el seguimiento, realmente asegurarnos de que se está solucionando el problema. Luego, pasos para resolver el problema, tenemos todavía un sexto paso. El sexto paso es ya el asegurarnos que el problema está siendo resuelto, asegurarnos que todos los recursos humanos demandados se han dado, todos los recursos financieros se han dotado, de tal manera que se está implementando y se está asegurando el cierre de brecha por el cual nos hemos congregado para resolver un problema. Entonces, aquí demanda creatividad, demanda una toma de decisión, aun cuando también demanda flexibilidad y, sobre todo, trabajo en equipo. Entonces, ¿se puede entrenar esta competencia? ¿Podemos mejorar nuestra capacidad de resolver problemas? Lo importante es la solución, no el problema. Entonces, no enfocarnos en, digamos, el problema, más bien es una oportunidad de aprendizaje, más bien en el problema comenzamos a empoderarnos, a fortalecerlos, a vincularnos entre departamentos y comenzamos a generar alianzas. Entonces, veámoslo desde ese punto positivo. No concentrarnos en el problema, no ahogarnos en el problema, sino más bien ver la solución, buscar la solución. Entonces, no nos sumimos en la negatividad, sino más bien con una mirada positiva, optimista, comenzamos a ver la solución. Buscamos respuestas, no buscamos culpables, responsables, causa del problema solamente por ubicar al culpable, sino por encontrar la solución, por, al fin y al cabo, cerrar la brecha que nos está sumiendo al fracaso. Por eso nuestra mente siempre debe estar abierta, no desechar ninguna de las ideas que se nos pasen por la cabeza para la resolución del problema, adoptar una mentalidad abierta para ir viendo cada una de las probabilidades, de las posibilidades, los beneficios, las bondades de cada una de las alternativas. Entonces nos va generando un pensamiento creativo, este movimiento de resolución de problemas, y vamos encontrando posibles soluciones. Lo que tenemos que hacer al final del conglomerado de alternativas es ir restringiéndolas, simplificando solo a una que soluciona, que llega al bulk de digamos, nuestro problema. Entonces, aquello que realmente calza a la realidad problemática y lo resuelve. Hay un sinfín de oportunidades, hay un sinfín de variables, pero lo que nos está interesando precisamente es lo que resuelve con mayor eficacia y eficiencia el problema. Simplificar, que la cosa sea más sencilla, más operativa, ejecutiva.
sin necesidad de abundar en el análisis, sin necesidad de abundar en la descripción, sino más bien resolver el problema, que es lo más importante. Para ello, vamos a acudir a Edward Bono. Edward Bono nos va a decir que necesitamos un pensamiento vertical, pero también necesitamos un pensamiento lateral. El pensamiento vertical, que es el que se utiliza normalmente para resolver los problemas a través del método lógico tradicional, y él propone el pensamiento lateral en 1967 como una alternativa de búsqueda de soluciones a los problemas que no siguen las pautas lógicas, no siguen pautas lógicas. Entonces, se nos escapan de las manos algunos problemas y requieren un pensamiento lateral, un pensamiento más bien que sale de lo habitual. Y buscar alternativas de solución nos va a demandar esto. Propicia el pensamiento creativo y escapa de las ideas preconcebidas. Entonces, para desarrollar y ejercitar el pensamiento lateral es fundamental aprender a analizar los problemas desde la multitud de puntos de vista. Entonces, utilizamos todos los recursos lógicos, no lógicos, los recursos emocionales, los recursos, absolutamente de todos los ángulos analizamos el problema y generamos las soluciones. Entonces, esto demanda comprobar suposiciones, formular la pregunta más adecuada, realizando primero preguntas generales, luego preguntas específicas, hasta llegar a aquella que dé con la solución. Enfocar los problemas de forma creativa y verlos así desde perspectivas muy diferentes. Aplicar la lógica, y hay técnicas que facilitan el surgimiento de este pensamiento lateral. Introducir las palabras aleatorias vinculadas a alguna forma con el problema que se desea resolver. Suprimir alguna característica del problema. Modificar o exagerar algún aspecto relacionado con el entorno del problema. Establecer analogías con otras situaciones o problemas. Invertir el problema, analizar su contrario, ver cómo podría solucionarse desde esa perspectiva inversa. Entonces, es, digamos, darle oportunidad a la expresión del problema y la solución más creativa posible. Fraccionar el problema en distintos componentes, atomizarlo, atacarlo por varios ángulos. Entonces, eso es sumamente importante. Él nos propone, Edgar de Bono, el método de los 6 sombreros. Una metodología para discutir, para tomar decisiones en grupo, para resolver problemas, poniéndonos en esta dinámica. Ir analizando los hechos y cifras, las emociones y opiniones, lo negativo, lo objetivo, lo optimista, lo positivo, lo creativo, lo normativo. Entonces, ¿cómo interpretamos cada uno de estos sombreros? El sombrero blanco es una mirada objetiva a los datos, hechos e información del problema, la caracterización, lo que sustenta en realidad el problema. Pero tenemos que mirarlo con un sombrero negro, crítico, lógico, negativo, juicio y prudencia, el por qué algo puede ir mal. También legitimar los sentimientos, presentimientos, la intuición, sin necesidad de justificarlos, y controlar, gestionar el proceso de pensamiento con el sombrero azul. El sombrero verde representando la oportunidad para expresar nuevos conceptos, ideas, posibilidades, percepciones, uso del pensamiento creativo. El sombrero amarillo simbolizando el optimismo, la lógica positiva, la factibilidad y los beneficios. Entonces, Edward de Bono con esto nos ofrece una gama de actuación para la resolución del problema desde múltiples aristas. Esta metodología está asociada al pensamiento lateral, por eso estamos revisando cómo es que el pensamiento lateral se construye y cómo es que se cohesiona también con el método de los 6 sombreros. Entonces es minucioso, cohesivo, planteando una observación de las diferentes facetas de un problema o situación desde puntos de vista diversos. Por ejemplo, si nosotros tenemos en un análisis de casos
la empresa Hojalata Mexicana, que se dedica a la fabricación y comercialización de botes para alimentos, pintura y aerosol. La empresa ha tenido una serie de problemas en la entrega de pedidos, ya que no ha podido cumplir en el tiempo y la forma solicitada, lo que le ha ocasionado una disminución en las ventas y en algunos casos ha perdido clientes por falta de cumplimiento. Ante tales hechos, el director general se ha comprometido con los accionistas de la empresa a corregir esta situación y a recuperar el nivel de ventas de 2 millones de pesos al mes que venían manejando en tiempo pasado en un plazo de 3 meses. Entonces, fíjense el compromiso del gerente general, pero ¿cómo podemos resolver este problema desde distintas aristas, no centrándonos en realidad solo en una visión unilateral? Entonces, hacer uso de el método de los 6 sombreros de Edward de Bono nos apertura el abanico de posibilidades de resolución, el abanico de ataque al problema desde distintos ángulos, desde el optimismo, desde la realidad, desde lo objetivo, desde lo creativo, desde cómo dejar al problema en partes, seccionarlo y atacarlo. Entonces, no es, digamos, solamente una resolución de problemas monolítica, sino más bien una resolución de problemas convergente, digamos, sistemática, integrada y de mejor modo, atacando los detalles, seguramente nosotros nos aseguramos de resolver el problema mayor. Entonces existen muchos otros métodos de resolución de problemas, como por ejemplo utilizando métodos algorítmicos. En esta sociedad nuestra que nos damos cuenta ahora con mayor razón, en la sociedad tecnologizada, digitalizada, este método seguramente es el método que más se va a potenciar. Entonces, el método automatizado en concretos tangibles, en resultados reales, lo vamos a preferir porque ya la inteligencia artificial nos ofrece simplificar, digamos, los procesos y entregarnos más soluciones certeras a los problemas a través de los análisis de datos estructurados, a través de los datos exactos. Entonces podemos tener mayor acercamiento a la resolución de problemas y podemos preferir estos